Y bueno, por ahí pueden entrar ahí pero igual les voy a subir algunas cosas yo. Estuve Bueno, ahí recopilando, hice un buenísimo, recopilado de este artista, así que se los voy a subir. Y les buenísimo, voy a subir gracias. este Canva también, se los voy a subir. Sí, bárbaro, gracias. Sí, es re interesante porque Sí. generalmente no vemos muchas mujeres y está bueno. No, lo que es grave para No, mí es que estaban, o sea, y que uno ve que con el tiempo las fueron como corriendo, que fue como, sí, incluso historiadores a los que yo le tenía mucho respeto, uno encuentra que la empezaron como a, de repente no están. No, lo que pasa es que fueron, y pasa hasta el siglo XX, mujeres que han sido muy, en su época han vendido, han tenido presencia, mientras vivieron, que mostraban, pero después la historia no las recoge como para que queden. Entonces, bueno, lo que nosotros recibimos está sin mujeres, porque realmente los historiadores hay una actitud de desvalorización por todo lo que vos decías, que bueno, que tal vez esto, tal vez aquello, pero no lo tomaron hasta bastante avanzado el siglo XX. No, no vemos que las incluyan. Sí, pero aparte puede ser, perdón, ¿no? No puede ser también una actitud adrede es decir, por ejemplo, yo veo en el texto de Rosenblum y Hanson situaciones paralelas de lo mismo que a una mujer se la critican, a un hombre se le festeja. Y en este caso, siendo un artista que tenía un cierto aval de familia o incluso de reconocimiento por parte de la reina, tal vez era más difícil denostarla a ella, entonces es mejor ignorarla, porque no la puedo celebrar porque va contra lo que yo quiero, no la puedo denigrar porque me meto con una complicada y a la vez, bueno, entonces no hablo, la dejo pasar, la ignoro y No, lo que es es muy, una, es, está bien eso que decís, Lidia. Yo lo que noté, Rosenblum y Hanson son, de entre todos, dos historiadores que incluyen un montón de mujeres. De los que yo he leído, creo que es de los que más incluyen. Pero después lo que ahora, por ejemplo, incluso en la página de la Tate, te ponen como eso, como que era amiga de la reina, como, viste, ya hay una, viste, como si persistiera este relato de que, bueno, ella habla de las mujeres pobres, pero ella no era pobre. Se bueno, pero detienen es lo en mismo que le cosas. hacen, fíjate que es el mismo trato que le dan a Miguel Lebrun. O Ah, sea, sí, sí, a Miguel no Lebrun, es, sí. no es la que se bancó un marido que hizo todo y se tuvo que enojar solo. No, es, o sea, un autor hombre que se tuvo que exiliar es un hombre exiliado. Ella es una rica que se fue, porque Y, quiso. pero Michel Lebrun respetó, porque había temas que estaban autorizados a la mujer. Ella, si bien hizo una familia real bastante atípica, digamos, porque ella pintó la corte, pero en un momento de intimista de la madre con sus hijos, no parecía un cuadro de la realeza, o neoclásicos, pero se atenían siempre a un tema que sí se consideraba que era apto para las mujeres, que era el tema de ensalzar el rol de la mujer como madre. Cuando empezó a ser valorada la educación, y la educación empieza en la casa y el rol de la madre en la educación, esta autora toma los mismos temas que los prerrafaelitas tomaron, que es la doble moral, o sea que también más jugada con sus temas. Que la reina se lo haya comprado, y bueno, me parece bárbaro que alguien se lo haya comprado, no importa quién. Sí, convengamos que Picasso también era comunista y también le vendía a cierta parte de la burguesía y sin embargo Picasso siendo hombre no se fue por el mercado. Re machista, Garra. Aparte, Re es machista. decir, vos no elegís al comprador, el comprador te elige a vos, eso sirve para... Sí, sí. No, Me gustaría compartirle también a la clase, bueno, que por ejemplo en esto de la historia hubo una revisión, creo que fue de mediados del siglo XX recién, y que por ejemplo
L- personas interesadas La en historia la saber. escriben los que ganan, siempre. En, Eso es verdad. mm, sí, los que tienen el poder, los que ganan. Sí. Bueno, no sé, eso es por ahí un poco cortito, realmente no No, me pero gustó bueno, mucho. está, es una, no, por eso es un trabajo arqueológico rescatarla. Así que estaba muy bien. Y en la misma época en Francia, bueno, ella... Ah, cierto, vamos a hacer el... Se ha unido gente que necesitamos hacerle aclaraciones. Em, No, y sí, se me perdí el final porque se me cortó internet, pero ya volví. Una cosa es que estaba revisando también mientras tanto el Classroom y había gente que le habíamos corregido y no sé por qué después la nota quedó en borrador. Entonces, ah, para poder tener todas las notas y sacar puntos y juego que no usa más, que se ve que no entregó nada. Estoy por ahí apretando como si fuera a calificar, pero es la nota vieja de los primeros trabajos prácticos que por ahí modificaron algo y se vuelve a quedar como un borrador, como si lo tienen que lo reenviar. tuviéramos que corregir de nuevo, pero nada más yo lo aprieto enviar y se manda. Ah, bueno. Por si les no tienen que mandar nada de los trabajos viejos, yo por si les llega algún correo. Y después lo que decíamos con Marisa es Marcela Duluc entró, ¿no es Sí, cierto? entró. No sé si Augusto ni Marcela, ¿estabas que yo presente? decía a las dos que no están en la Sí, lista, que tienen que mandar el correo. sí, acá estoy Y yo, yo le Marcela. decía Bien, bien, no está en la lista, tenés que a eh, Paula, escribir a secretaría, así, a Secretaría de Alumnado directamente para explicando tu situación para que te incluyan. Perfecto. Eso, Debe haber algún tema interno porque estamos. no, 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 siempre viste que habitualmente son ese papel que se pide, ahora es todo Sí, vía mail. Entonces, bueno, perfecto. No hay problema, si yo me encargo, hoy no tuve tiempo para ponerme en contacto. Marcela, yo lo que le comenté a Paula esta mañana, Sí, que dijo, me es comentó. que digamos, el registro que hicieron del espacio histórico está bastante, o sea, como fragmentado, no se alcanza a ver completo. Y a su vez, Sí, yo lo veo bastante como inc- que faltan datos y obras. No lo alcanzo a ver ah, completo porque justamente pusieron 6 fotos, pero por ahí a sí, lo mejor quieren agregarles más datos sí. y obras y volver a entregarlo la semana que viene o antes de estamos, fin de dimos año. esta semana Está bien. para completar los que tengan que completar trabajos. Sí, yo el espacio histórico sé que no estaba, en realidad yo tuve que operarme justo de la vista hace menos de un mes y me tocaba a mí completarlo y tuve bastantes dificultades, pero bueno, yo me encargo esta semana que viene de pasarlo mejor, más prolijo y más completo. Bueno, Marcela, Bueno, gracias, no. gracias. Y creo que anuncios están todos. Entonces, Caro, vos primero presentás el ambiente epocal de Europa continental, que no es igual que yo tengo ese espacio histórico, esa línea histórica con eventos, pero no sé si vos la necesitas o ya tenés armado algo. Ay, yo prefiero la tuya porque la mía Bien, no me queda bien. Prefiero, perdón, Marisa, yo pero ya te la voy a compartir. ahí vengo, voy a buscar el libro, esperen. Bueno, Fíjate, con esta no, ahora, no me quedó. ahora estoy compartiendo este cuadro que es una reseña de cosas que ya vimos y otras que vamos a terminar de ver. Bueno, empiezo a hablar. Dale, que si vos querías,
Acá tenés algunas anotaciones, pero da para completarlas. Bueno, eh, bueno, después de, ustedes se acuerdan de Napoleón, ¿sí? Que más cuando termina el fin de Napoleón, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a tener que Francia va a quedar con dos reinados que van a ser de los más conservadores, que va a ser uno el de Luis XVIII y el otro va a ser de Carlos X. Estos van a ser como dos gobernantes que va a tener Francia y van a ser muy reaccionarios. ¿Sí? Ahí están, está. Carlos X, ¿sí? Entonces, ven acá más o menos entre 1815 y 1830. Entonces, nosotros tenemos un momento donde Francia va a tener un retroceso en lo que serían cuestiones de derechos, frente a lo que había venido sucediendo con, si bien Napoleón es un personaje complejo, esto implicaba un retraso mucho mayor, ¿sí? Eso va a hacer que en 1830 surja una de las primeras revoluciones, ¿sí? Que va a tener la pequeña burguesía, que no va a ser una revolución que va a fracasar, ¿sí? Que para esto por ahí sería interesante que ustedes miren la película de Los Miserables que está basada en el texto de Víctor Hugo, ¿verdad? Y bueno, pero en 1848 tenemos la revolución de febrero en Francia, que esto lo que tiene de particular es que las milicias se ponen del lado de la gente. Entonces eso es lo interesante, porque hasta este momento, o sea, los que son los militares habían estado del lado de los gobernantes. En este momento, viendo la situación económica en la que la que se había hundido Francia, los militares van a agarrar y van a ponerse del lado de la gente. Entonces eso va a ayudar a que esta revolución no termine como la de 1830. No sé, Marisa, si sabía lo que voy diciendo. ¿Silvia? ¿Cómo? ¿Va bien lo que voy diciendo? Va bien, va bien. Entonces, esos elementos son importantes que ustedes los tengan en cuenta porque esto va teniendo todo lo que nosotros vamos viendo en pintura. Ahora van a ver ustedes de qué se trata el realismo en Francia. Si nosotros tenemos conciencia de que en este momento hubo una revolución, ¿sí? Y que las fuerzas militares acompañan, cuando las fuerzas militares siempre se dice que son el sostén de las clases dominantes, o sea que las clases dominantes son quienes son los que dominan, digamos, económicamente. Entonces los militares siempre son los que mantienen el status quo. En este caso vamos a tener un momento donde donde se van a poner del lado del pueblo, de la gente. Entonces eso va a dar vuelta, va a ser un giro complicado frente a todo lo que uno tiene de las ideas político-económicas. Después. Entonces, y en este momento cuando surge, que lo dijimos la semana pasada, cuando surge el manifiesto comunista, que me parece que es importante que ustedes vayan teniendo como conciencia de todos esos elementos que se van dando a la par. Nosotros tenemos que, en 1830, la revolución que va a suceder en París va a empezar a influenciar, ¿sí? Va a ser como una fuente de influencia muy grande para otros lugares de Europa, ¿sí? Mientras que antes que va a ser el epicentro para que otros lugares después empiecen a verse influenciados y empiecen a tomar estas ideas. Antes había habido un proceso que se llamaba la Santa Alianza, ¿sí? Que cuando después de la Revolución Francesa, se retrocede un poquito, pero hubo un momento que se forjó una cosa que se llamó la Santa Alianza, donde eran países unidos al Vaticano para frenar la avanzada de ideas revolucionarias, ¿sí? Entonces acá lo que vemos es un poco la desarticulación, ¿sí? De esas ideas, ¿sí? Un poco, o sea, esas ideas permeando más allá de la alianza que se había pactado con el Vaticano y con algunos países como de los más conservadores, como por ejemplo uno era el
1830 y después tenemos 1848, ¿sí? Bueno, no sé, eso era En realidad, claro, cuando fue el inicio del capitalismo, de la modernidad, empezaron a estallar las diferentes, bueno, empiezan a surgir otras clases que no eran la aristocracia, la monarquía y los plebeyos, clases que, por ejemplo, primero surge la alta burguesía industrial, una clase media de comerciantes y la clase obrera que después toma el nombre de proletariado. Sí, y ya en el 48 se da una gran crisis del capitalismo que produce un estallido de desocupación, cierre, por lo cual Luis Leblanc crea estos talleres nacionales para dar trabajo a una parte de los desocupados. O sea, el capitalismo siempre está en crisis, porque bueno, es un ciclo constante de avances y retrocesos, y generalmente la crisis la sufren los sectores más bajos de esta escala de clases que se fueron estructurando abajo de las clases privilegiadas. El avance fue, salir del sistema de la monarquía absoluta, de seres que están elegidos, que representan a Dios en la tierra, todo este contexto de las monarquías absolutas. En Inglaterra lo habían tempranamente cambiaron a ser una monarquía parlamentaria, o sea que ustedes vieron que esta revolución del 48 está ya en toda Europa, menos en Inglaterra, o sea, en Europa continental. En este contexto es donde se dan el realismo en Francia, siempre en París, en Francia, donde se produjo la Revolución Francesa, el derrocamiento de los monarcas, es donde estos fenómenos toman otra dimensión, así como más en abismo. Para ver realismo, aparte del texto que trabajamos de Jansson y Rosenblum, les recomiendo el capítulo 9 de Eisenman, que es la retórica del realismo, Courbet y los orígenes de la vanguardia. En general, nosotros situamos el inicio de la modernidad, del proyecto estético de la modernidad con Manet, que es la década del 60. Pero en el 48 se da también un cambio abismal en los géneros y la forma en que son presentados los géneros. Temas que no eran temas de la pintura aparecen con la dimensión del gran arte que es la pintura histórica, 6 metros de base, de un artista muy provocativo que fue Courbet. Por ejemplo, en este capítulo, el capítulo 9 de Eisenman, dice que Courbet formó parte de la generación postromántica de artistas y escritores franceses que incluía a Daumier, a Millet, a Flaubert, a Baudelaire, que nacieron al final de una época heroica. En su juventud asistieron al colapso del lenguaje común del clasicismo, la disipación del idealismo revolucionario y la creciente división entre los artistas y el público. En su madurez vieron el abandono de los principios de la Ilustración y la acomodación general al autoritarismo. Al final de sus vidas conocieron la promesa y la amenaza de la insurrección comunista y el total desmoronamiento de la esfera pública burguesa. ¿Se acuerdan que hablamos que la esfera pública es una construcción también de la modernidad, esa esfera de debate, de asuntos que tiene que ver también con la modernidad y tiene que ver con un régimen donde estos debates se puedan dar, o sea, con una república? Aunque en Inglaterra se permite hablar mal de la monarquía, incluso siempre que no toques suelo inglés. O sea, un banquito, vos te parás arriba del banquito y se podía
hacer un discurso manifestando su oposición a determinadas cosas. Más adelante en el texto habla que la retórica del realismo no se limita a los manifiestos de los artistas o a Francia, alcanza toda la época y a toda Europa en su política, su literatura y su pintura, porque también en la literatura, bueno, en el caso de Flaubert, se da una mirada sobre la realidad más dura, más árida, sobre los olvidados, los que quedan afuera, que todavía no han tenido ningún beneficio de tantas revoluciones, de tanta lucha, tanta sangre, y son los que más pusieron el cuerpo, que están más expuestos en la primera línea siempre de las en las insurrecciones. Y dice que los artistas y escritores antes mencionados quizás no hubieran leído el manifiesto del Partido Comunista de Marx, pero sus obras compartían con él su descripción de la ansiedad, la transformación y la desacralización. Bueno, acá de 1848 hay una reseña de hechos que van para el espacio histórico nuevo que empezamos en 1848, en este cuatrimestre. Por ejemplo, que se publica el Manifiesto Comunista, donde ya hay un llamado a la Revolución Proletaria Internacional, y se señalan los conflictos entre libres y esclavos, señores y siervos, que se había transformado. Quería, Sí, Silvia, quería comentarles, no sé si querés ahora, de Flaubert, pero sí. digo, por ejemplo, la figura de Baudelaire, si la vemos como este crítico de arte, digamos, que está revalorizando y hablando, por ejemplo, de Delacroix y el romanticismo, pero que es cuando lo hace cuando siendo muy joven, y cuando Delacroix y el romanticismo ya estaban consagrados, ya cerrando, bueno. Baudelaire, por ejemplo, esas transformaciones de los géneros que decía Marisa,
El Spleen de París puede ser una Claro. lectura. El Spleen de París los ve como cuentos cortos, pero él los llama textos de poesía en prosa y hablan del París de la época, hablan los pobres, de las calles llenas de barro, de un artista como un poeta, un escritor que se digamos, pierde la aureola, digamos, que está en contacto con la tierra, o sea, las clases bajas, o sea, son los personajes de esos cuentos del Spleen de París, de esos textos breves del Spleen de París. O sea que si bien lo hacen, ya les digo, no con una mirada socialista, sí le está dando todo un lugar a esta nueva realidad que está teniendo lugar en una gran ciudad como es París. Y aparte, bueno, las luchas que se dan entre una vieja aristocracia que hoy le llaman, bueno, de una clase, esta lucha entre capitalistas y obreros, que podemos, para contextualizarla, en realidad los que tienen el poder económico nunca quieren perder, o sea, consideran todo un gasto, como darle un salario digno a los obreros, como, bueno, en el medioevo, el señor de un feudo cuidaba a sus labradores, porque bueno, de ellos dependía el trabajo. El señor no trabaja, el señor feudal no trabajaba. En la modernidad, todo el mundo queda a su a su entera libertad, también a su entera libertad de no poder trabajar, de procurarse tanto el alimento como la asistencia médica, que es, bueno, es algo que lo vemos hasta hoy, digamos, ¿no? Esta lucha, esta polaridad entre los dueños de todo, ese pequeño porcentaje que es dueño de todo, de la mayor riqueza, y el resto, siempre hay una polaridad, y nunca es esto de que, no, si tiene dinero, ¿para qué va a querer más? No, no, siempre quieren más. Y siempre quieren más restándole a los que dependerían, ¿no? de que generaran trabajo. Esta lucha, esta pelea, ¿no? Siempre los lleva a poner títeres en el gobierno. Por ejemplo, bueno, Luis Felipe, que huye finalmente, y se instaura la Segunda República. En Francia hubo toda una historia de república y restauraciones. No es que se consolidó después de la Revolución Francesa un sistema republicano. Sí pasó después de la Revolución de Estados Unidos, que la vimos en 1786, el libro empieza con esa, que sí se instauró como república. En Francia, después de una serie de caóticos gobiernos provisionales, bueno, se crean centros de asistencia social para paliar el drástico desempleo, se convoca elecciones en las que por primera vez en 1848 y en la historia de Europa, casi toda la población adulta masculina tuvo derecho al voto. Hablamos de una Europa que tenía, bueno, imperios, monarquías, principados. En junio, cuando se anulan las mejoras provisionales, bueno, los obreros, por el giro a la derecha del gobierno, desencadena unas enormes revueltas en los barrios obreros, las que culminan con 4 días sangrientos, que esta es la revolución del 48, entre el 23 al 26 de junio. Y ahí Luis Blanc crea los talleres nacionales, y esta insurrección se extiende por toda Europa, o sea, todos los imperios europeos, menos Inglaterra y el imperio ruso. Bueno, como siempre estamos viendo, nunca hay cuando nosotros vemos a los artistas que están avanzados, digamos, que no, tal vez no responden a las normas académicas, que les cuesta un tiempo insertarse, pero son los transgresores. En realidad también había un estilo oficial parisino, que a veces se llama el justo medio, ¿no? Ni tan
realista, sino un realismo idealizado. Toda la generación de artistas que vivió en su juventud el 1848 buscó reconciliar las realidades de su época, tanto urbanas como rurales, heroicas o cotidianas, con tradiciones del arte culto. Lo que no vamos a ver ahora son transgresiones al orden compositivo, heredado de la tradición. Vamos a ver un cambio abismal en los temas. Entre ellos, bueno, Millet y Courbet fueron quienes que con mayor claridad definieron para el público parisino este tipo de pintura, cuya novedad sorprendió a los espectadores de la década posterior a 1848. En realidad, bueno, es decir, tenemos por un lado Millet, que empieza temas de paisajes del campo. Hubo siempre, inclusive miradas, eran paisajes pintorescos, agradables. Cualquier familia lo podría tener, digamos, como adorno en su casa. Lo que pasa es que Millet, su tema no es el paisaje rural, sino es el campesino. Y el campesino pobre. Por ejemplo, esta es la obra del 48, el Aventador, que tiene es decir, sus manos rústicas, ajadas, negras, y su ropa también emparchada, arreglada, igual que el calzado, todo es muy precaria su indumentaria, que es como eran en realidad un trabajador rural, la mayoría. Había también una burguesía rural que era dueña de mayores extensiones de campo, que tenía empleados, digamos. Pero él lo que muestra son a los pobres rurales, digamos, su tema es ese, que ese no fue un tema tratado hasta ahora, no había sido un motivo de la pintura. Empieza Millet. Esto le valió que le dijeran que no sabía pintar, que sus obras eran feas, porque, bueno, lo que mostraba era feo, era tal cual como la fealdad tal cual estaba en la realidad. Y el arte no está para eso, no estaba para eso, estaba para mostrar otras cosas. En toda su obra vamos a ver este tipo de escenas, de trabajadores rurales reales y de trabajadores que están harapientos, sucios, con las manos ajadas, con indumentaria precaria. Tal vez la más famosa es esta obra, Las Espigadoras, que es de 1857. De 1857. Y a ver, no sé, se escucha, ¿no es cierto? Porque no estaba viendo si había. ¿Se escucha? ¿No se cortó? Sí, se escucha. Bien. Sí, se escucha. La obra más famosa de Millet, que todos hemos visto, porque aparte fue una obra muy reproducida en la época, a pesar de que tuvo críticas, porque, bueno, las manos ajadas de las campesinas, lo harapiento de su indumentaria, pero fue muy reproducida hasta ocupar lugares de packaging. Por un lado, muy criticada también por lo mismo, ¿no? Por esto de la fealdad. O sea, ¿quién quiere tener esto, ¿no? Así, ver algo tan feo. En el tema, entonces hubo un quiebre, una ruptura con los temas académicos, con los motivos del arte. Si bien la escala de sus obras no es de dimensiones muy grandes, el tema era muy molesto. De todas formas, el orden compositivo sigue siendo académico, a pesar de las transgresiones que hace en la forma de representarlo y en la elección de su motivo. El tema sigue siendo, la composición sigue rigiéndose por las normas que aprendió, con las que él se formó.
hay un orden invertido entre ¿cómo se llama? De granos y las espigadoras, hace un ritmo invertido, de menor a mayor, de menor a mayor. También in- Creo que son, ¿no? los Almiares eran. almiares, almiares son, sí, almiares, sí. Y estas mujeres están recogiendo, en realidad, atrás serían burgueses rurales, de burgueses medios medios altos. Estas mujeres recogen lo que en la cosecha fue cayendo y ese desecho ya se lo llevan como alimento. Digamos, están juntando serían los cartoneros de los que juntan los restos. ¿Cómo Marisa, serían? encuentro una similitud como, por ejemplo, los camiones de soja que se van llevando la soja acá y, bueno, la gente pobre que va con una pala a juntar lo que va cayendo del Bueno, camión. ese es el mejor, ese es el mejor ejemplo. Y es igual, digamos, es Sí, igual. porque vieron que, bueno, hay una película que es de una cineasta francesa que se llama Agnès Varda, ¿Verdad? que justamente está tomando esa analogía entre el cartonero que cirujea, bueno, ya no debe pasar esto con los camiones de soja, pero No, pero toda esa situación, juntar la soja con palas para llevársela para preparar comida es casi lo mismo. o Este, digo, en, pero en Francia a lo mejor se hace con campos de papa o distinto, o ya tipo cartonero también en Francia, y ella hace todo un documental comparando, sí. digamos, esa situación a partir de la obra de Millet. Estaría bueno si lo encuentran para verlo. Está creo que en YouTube, pero es una obra que es una cineasta que perteneció a la Nouvelle Vague. También, como en todas las artes, si bien 1968 no es la más conocida, pero esta se llama Las espigadoras y los espigadores. Y es interesante de verla y hace un paralelismo con lo contemporáneo en el momento en que ella realiza el documental. Eh, y después, bueno, vuelve, ¿no?, a los colores de la bandera republicana, que es muy molesta en Francia. eh, en los periodos de restauración quitan todo, inclusive la libertad guiando al pueblo, que la había adquirido el Estado. No sé en qué historiador decía que se podía medir el estado, ¿no?, político de Francia por cuando lo bajaban a depósito o lo volvían a colgar en el Louvre, porque tiene la bandera tricolor, tiene varios signos, digamos que tienen símbolos fuertes que dan un contexto político que a veces molesta. Y también, bueno, hay una relación entre los escorzos. eh, digamos que la composición está muy estudiada y muy ordenada, académicamente ordenada. No hay otras fuentes. Bueno, en todos los temas, en todas las obras de Millet, vamos a ver este tema que se repite desde distintas miradas. El Angelus, eh, ellos, tiene una historia atrás, pero no creo que hay un rezo, una plegaria por un hijo muerto, algo así, ¿no?, en el Angelus. Que de nuevo, las figuras oscuras, siempre las tiñe del color que van tomando estos trabajadores por el labrar la tierra de ese color terroso. Bueno, nuevamente podemos analizarla compositivamente. Este tema no era del gusto de la gente que concurría al museo. Es un tema, y además la forma de representar más libre, más abocetada y tal vez dando cuenta de ese trabajo duro y
y bestial, ¿no?, que hacían con sus manos estos trabajadores, le valió muchas críticas. Pero cuando él era de unas, digamos, él nació en una zona de una familia, de una burguesía media rural, y en un momento se hace una muestra con todas sus obras en ese pueblo, en su pueblo, y fue muy popular y fue muy reconocida porque los que iban eran los labradores que se sentían realmente representados en estas obras como nunca lo habían sentido. Bueno, almiares o paisajes con ganado. Esta es una obra para los pájaros en la noche, cazando pájaros en la noche, es del 74. Piensen que si estamos haciendo una mirada de Millet completa, en el 60 aparece Manet, en el 74 ya estaba Monet, pero bueno, es para Monet con el tratamiento de la luz y la perspectiva, de la perspectiva atmosférica. Pero bueno, esto paralelamente, bueno, Millet trataba sobre el trabajador rural. Y hay una otra corriente también que tenía que ver con el estilo oficial parisino. Bueno, esto es ideas de Rosenblum y Jansson, que toda una generación de artistas que vivió en su juventud del año revolucionario de 1848 buscó reconciliar las realidades de su época, tanto urbanas como rurales, heroicas o cotidianas, con las tradiciones del arte culto. En el caso de Millet lo vemos en la composición. Entre ellos, bueno, Millet y Courbet fueron quienes con mayor claridad definieron para el público parisino este tipo de pintura. Pero estaba el estilo académico, en los cuales empiezan a aparecer imágenes más amables, más agradables, más pintorescas. El retorno de las espigadoras, que acá llegan las mujeres que no, digamos, ya no son esos personajes terrosos que apenas se le distinguen los rasgos. O Jules Breton fue uno de los representantes de esta corriente académica y mucho más favorecida por la crítica en su momento. La bendición del trigo en Artois. Bueno, vemos una procesión, campesinas con tocados blancos y un ambiente recogedor de oración. Pero, por ejemplo, en esta partida desde el campo, esta familia, esta mujer con sus hijos que vuelven de hacer algo en el campo, se los ve alegres, no tienen así la marca que les imprime Millet del trabajo duro, de sufrido, de los sufrimientos de la pobreza en el campo. Y menos Descanso en el campo, esta campesina preciosa, durmiendo sobre atados de trigo. Es una escena pintoresca con estas amapolas atrás. Es una escena absolutamente agradable, condescendiente para el público que compraba estas obras. Mientras a Millet lo destruían. O sea, cuando lean en el texto las críticas, siempre fundamentalmente que no sabía pintar. No podía saber pintar a alguien que pintara así unas manos. De todas formas, es una obra estática, es bonita y totalmente pintoresca. Para el 49, no sé si Caro querés decir algo, como paisajes de campo, estaba Rosa Bonheur, que ella no se metía con los problemas rurales, pero sí es muy realista en la forma de mostrar
eh, la vida rural. De hecho, hay medio una crítica a este tipo de pintura, porque sí, o sea, por un lado lo que se rescata de esta pintura es que ella va a hacer un tipo de vaquitas, lo digo con Mm, cariño, pobre vaquita. que son de otras zonas que no son de Francia, porque cuando ella en este momento creo que se va a Irlanda y conoce otro tipo de venados, digamos, que son distintos, entonces esta obra va a chocar desde ahí, pero el hecho de que ella hace un poco lo que hace Jules Breton, que es alejar al trabajador, ¿sí? O sea, no va a, va a ser, o sea, distinto que Millet, que los pone en un primer plano, Claro, que los va a alejar. su tema no es el trabajador, sí lo es el trabajador rural, pero sí lo es de Millet. El tema de ellas siempre fueron las faenas de campo, poniendo mucho énfasis en los animales. Claro, yo no sé si es un poco por lo que preguntaba hoy Lidia, creo que, pero sí es por machismo, pero muchas veces se encuentra en esta pintura como que dicen como que ella no tomara posesión, que aleja a los trabajadores porque no quiere mostrarlos sucios como hacía Millet. Me parece que son que no tiene que no está buena esa crítica, No, 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 porque a Breton nunca lo criticaron, a Jules Breton no lo criticaron para nada. Y el tema de ella era otro, aparte, el tema no era el mismo. Pero en esa movida entró, digamos, a lugares oficiales la obra de Rosa Bonheur, porque como cara opuesta de Millet, mostrando, bueno, una escena rural que no molestara, digamos, no molestara al público. justamente eso, es eso. Disculpa, creo que también cuestionan inclusive cómo representan animales que no están en un sacrificio, trabajando, tensionados, sino como que es una caminata. Bueno, acá hay otra, la marcha de los caballos del 55. A ella le interesaba representar animales. Muchos han hecho estudios de animales. Recuerden a Géricault, uno de los pioneros del romanticismo, su interés por los caballos y los estudios detallados que hacía de cabezas de caballo, de movimientos de caballo, por esta plasticidad, esta organicidad, así que quitan la rigidez a la pintura. O sea que tenían una... Y además era el medio de transporte, el medio de trabajo, o sea, un animal valioso. Pero bueno, Rosa Bonheur, yo creo que su tema no eran los trabajadores, nunca fueron los trabajadores, siempre fueron los animales. Sí, sí, no, aparte de eso, ella sí, desde ese lugar está estrechamente vinculada al realismo, Claro, al realismo este científico, sí que eran es un real estudio hasta la riguroso. sí. Mirá las colas de estos caballos cortadas, atadas, son caballos bellísimos. Eh, En esta yo creo que les dije que acá este personaje, el que está en el medio, es ella. El que está arriba del caballo blanco en el medio, ah, en posición es ella. acá, sí, acá. Como ella se vestía para poder ir a esos eventos y no llamar la atención, se vestía como hombre con esa bata y entonces de esa manera todos sabían que era mujer y estaba todo bien, la dejaban ir a pintar y dibujar, pero ella para llamar lo menos posible la atención se vestía de esa manera. Bueno, George Sand también se vistió de hombre. Dentro de este realismo tenemos, que ya hablamos, a un precursor. Pasa que hacían grabados para la prensa. La noche trasnochada es del 34, pero en este momento es como que vemos que fue un precursor del realismo que continuó. Después su tema muchas veces ha representado Daumier lavanderas. Piensen que era un trabajo delegado a alguien y que se lavaba en el río con piedras, o sea, era un trabajo que recogían la ropa, iban a lavarla y lo devolvían, un trabajo de las mujeres que era una de las oficios posibles de las mujeres. Y el énfasis en el que pone en representar el cansancio, la mujer encorvada, su hijo, ¿no? También adelante. Y
este abocetamiento de las figuras rápidas, las manos siempre grandes, grandes así del trabajo. Esta es un dibujo que hizo Daumier de las barricadas. Por supuesto, Daumier estaba en las barricadas. Lo hizo en el 54. Es sobre una familia, los bocetos que había hecho en las barricadas del 48. También usó mucho el pastel, Daumier. Otra, la bandera del 63. Es un trabajo pesado. Y en eso se marca el cuerpo encorvado, el peso del hato de ropa y de la mano del hijo. También hay una cierta composición estudiada en los ritmos y en los colores. Y bueno, en el 58 siempre fue muy, ironizó sobre las clases acomodadas francesas. Este es intermedio en la comedia francesa, que es del 58. La rebelión, 1860. Dibujo rápido. Y uno de los más conocidos también de Daumier, que es del 63, el vagón de tercera clase. También hizo el de segunda clase, que es donde, bueno, viajaban los pobres, Sicaro, Urbano. urbanos, Los exacto. pobres, claro, a diferencia de Millet, él muestra la clase trabajadora y humilde urbana. Exacto. No, Viajando bueno, con todas sus cosas, durmiéndose, volviendo del trabajo, durmiéndose, dándole visibilidad a personajes urbanos que eran invisibles, no eran mostrados, porque se consideraba que era feo, la pintura no estaba para eso, entonces quedaban ocultos. Empezaron a tener visibilidad eh, todas estas clases sociales que no formaban parte del mundo del arte, de los temas del arte. Eh, también, yo no me acuerdo si es Benjamin o Benjamin cita a alguien, pero en los ensayos sobre Baudelaire, pero que dice, a mí me causó mucho impacto que dicen que con el desarrollo de los medios públicos de transporte y el crecimiento urbano de París y de las grandes ciudades europeas, es la primera vez que una persona viaja a lo mejor durante una hora frente a un extraño, o sea, convive en un espacio tan chico como es un vagón de tren con alguien que no conoce, que es esta cosa de los colectivos, de claro, es el inicio de la modernidad. Eso es el estar el ser moderno, el vivir en la ciudad, es estar solo, aunque estés rodeado de mucha gente, estás siempre solo. sí, que también, bueno, en la obra de escritores como Edgar Allan Poe, de Baudelaire y de otros, Benjamin dice, bueno, que hay todo como un ambiente como de detectivesco y de crimen por el hecho de que hay ese anonimato, esa convivencia entre extraños, y también, digamos, el que está al lado puede ser Jack el Destripador o no, digamos, Claro, esa no sé, complejidad de sensación. son desconocidos. Y también en los escritores, también franceses de esta época, hay una descripción de la realidad de Louis de Maupassant, por ejemplo, el hilo de Bola de Sebo, Ah, la prostituta como un realce ético que termina con el talareo publicano que molestaba a las clases altas. Bueno, Lo Miserable de Víctor Hugo, una época bastante convulsionada, la Sí, el crisis. realismo, en realidad, digamos, el realismo es un movimiento que tiene expresión también a la par en la literatura, así como estamos viendo a estos pintores. exacto. Por ejemplo, Emile Zola, que después lo vamos a ver como crítico, tiene obras que se califican como realistas. O Flaubert, que tiene esta obra Madame Bovary, que es una novela que también le hace Exacto. juicio como le hicieron a Baudelaire por Las Flores del Mar. Y digamos, es la historia de una burguesa
aparte el público, tanto de... También así. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo, perdón? No, en el libro Bellamy también hay una crítica muy importante, es toda una descripción eh, de la, digamos, del mundo capitalista que se instaura, ¿no? De donde la gente se va volviendo cada vez más individualista y urbana, solitaria. Es que y que está en la literatura está representado hay muchos autores que ponen como personajes que antes no existían como personajes centrales de su obra a desposeídos, gente que no que habitualmente no formaba parte de los contenidos de la clase culta. Pensemos también que los que consumen arte o literatura son las clases medias altas y altas, digamos, son las clases que les interesa, aparte de, bueno, la clase, la alta burguesía industrial, que querían adquirir los bienes simbólicos de la aristocracia. O sea, poder hablar de la nueva literatura, la nueva pintura, la nueva música. Se va extendiendo hasta las clases medias altas, porque eso marcaba una cierta posición o un lugar social. El arte siempre tuvo esa capacidad simbólica de hacerte pertenecer a un mundo al que económicamente no pertenecías. Estas son características del realismo más naturalista, y uno de los artistas más controvertidos de esta tendencia que aparece en el 48 es Gustave Courbet. Acá lo vemos, aparte es muy histriónico, siempre se ha retratado, ha posado con ironía, ha sido pendenciero, peleas callejeras, o sea, era todo un personaje que en el salón, después de la revolución del 48, es aceptado, no sé Silvia si tuvo alguna mención o algún premio después de la cena Nornans en el salón, pero tuvo, bueno, Parece que no, que lo aceptaron nomás. tuvo el apoyo de Jean Fleury, bueno, un crítico que empezó a escribir que esta es una escena absolutamente cotidiana en un pueblo después de la cena en Ornans, no son obreros pobres, pero es una escena costumbrista que la analizaban como que se siente el calor que daba, bueno, esta habitación frente a un invierno frío, de gente, bueno, vemos que es gente común, gente trabajadores, en un momento de relajación. Era una obra de no gran formato y Jean Fleury, que fue el único crítico que apoyó así mucho al realismo, y ya para el otro salón, el otro fue en el 48, esto no sé si en el 41 o en el 50, presenta esta obra, Los Picapedreros. Nuevamente vemos que el tema es controversial, porque esta gente andrajosa, mal calzada, con manos rústicas, que por el bodegón, esta es otra escena que está incluida, que es la comida que ellos llevaban, el padre y el hijo. Recuerden que, bueno, la mano de obra, el ingreso familiar estaba compuesto por los que todos trabajaran. Esta clase que se estaban haciendo caminos, eran clases rurales que eran antiguos campesinos que habían perdido su lugar de trabajo y estaban haciendo el trabajo de construir los caminos
Bueno, esta sí molestó muchísimo. Primero porque estaban totalmente, bueno, lo harapiento de los personajes, lo oscuro, las manos del padre. Pero, bueno, y si vemos la composición también es rítmica. El martillo se eleva, el cesto de piedras baja, la línea con la que encuadra a los personajes. En Courbet lo que vamos a ver siempre es casi como un telón de fondo, es una línea de horizonte muy alta. Nosotros leíamos de un texto de Berger, que era que hablaba de Courbet y analizaba los paisajes de infancia que vio, y su zona, él nació en una zona montañosa, su pueblo estaba en una zona montañosa, su horizonte estaba siempre alto. Puede ser, es una buena interpretación. Por ejemplo, funeral en Ornans, que es su pueblo, es un entierro de alguien del pueblo. No es decir, los funerales que eran retratados o que merecían una pintura eran de alguien o de una figura eclesiástica importante, una figura importante dentro de la pirámide social. Acá no, acá es un funeral de pueblo donde está el perro en primer plano. En primer plano también está el foso. El foso, las mujeres en un costado, los religiosos en el otro, la cruz, nuevamente el horizonte, la línea de horizonte bien alta, rodeado de montañas. Caro, vos necesitabas decir algo, Silvia, no sé. Bueno, acá hay análisis yo voy a subir después en PDF. Piensen que esta dimensión, Bueno, ahí está lo de las medidas que sí, a diferencia de Millet, claro, tienen una medida monumental. le da medida de pintura histórica, 6 metros 63 de base y 3 metros 10 de altura. O sea, enormes. Y los personajes están a escala real. Eso era terrible, porque había que verlos así. Te los ponía adelante con el foso en primer plano, el perro sin raza, así, todos desclasados. También fue muy criticado, pero bueno, empezó a tener circulación su obra por lo provocativo. También fue muy criticado, por ejemplo, esta es una escena que para nosotros, yo la primera vez que la vi, veo 3 mujeres en el campo dándole a una nena que parece más pobre, campesina, como una limosna. Y fue criticado, por ejemplo, Mujeres Jóvenes de la Villa en 1851. Esta fue parte de la crítica que salió en el diario y cómo la caricaturizaron por la rigidez de las figuras. En realidad decían, las mujeres de la alta sociedad se reían de las mujeres campesinas. Piensen que hasta hasta entrado el siglo XX había una clara dicotomía entre el campo y la ciudad. El campesino se lo consideraba un poco más bruto, un poco más tosco. A las mujeres se las evaluaba por cómo estaban vestidas, que no era la moda parisina. Era una burguesía media rural con una proletaria rural, la nena, que está pidiendo limosna. Pero también lo criticaban por esto. Nuevamente vean el horizonte, la línea de horizonte a la altura que la pone, que siempre parece como un telón que cierra el fondo. Contemporáneamente, vamos a ver las dos partes, las obras que triunfaban en el salón
Eran obras, por ejemplo, como esta: Ninfas escuchando las canciones de Orfeo. Anacrónica, en 1853, no da cuenta ni de su tiempo histórico ni de ningún tipo de realidad. Es una obra que, de las que sí consideraba las autoridades del salón, digamos, como obras valorables. Eh, bueno, todos los personajes de Courbet son de las clases menos privilegiadas. Este es El sueño de la hilandera, Las cribadoras de granos, es del 54. También le interesaban, había espectáculos de feria, espectáculos para clases populares que incluían la lucha libre. Estos no eran espectáculos o divertimentos de la clase aristocrática, pero sí las clases populares. Y también dan cuenta de los modos de divertimento, los usos sociales y cómo cambiaban las costumbres en el entorno urbano de París. Tampoco perdía la oportunidad de retratarse a sí mismo. Ya habían empezado, bueno, con Barbizon, pero los artistas caminaban, iban a tomar notas, apuntes, caminando, ¿no? A pueblo, recorrían la zona. Fundamentalmente Courbet tampoco se situó solo en París, o sea, sus personajes son extraídos de distintas zonas, empiezan los artistas a ser viajeros, andantes. El taller del pintor es también un autorretrato donde por un lado sitúa a sus personajes, está él pintando, y por otro lado sitúa al ambiente cultural de la época. Está entre ellos, no sé cuál es, está Baudelaire. El libro. Está hecho. Acá está. Hay Y también un retrato de Baudelaire hecho por Courbet que decía que Baudelaire todo el tiempo tenía caras distintas, todos los días le cambiaba y que por eso le costaba hacer un retrato, como que él quería captar su esencia. Baudelaire se gustaba, cambiaba, se vestía raro. Él también, porque Courbet tiene algunos autorretratos anteriores que tiene la ropa de un romántico y después ya empieza a ser un dandy, también Courbet. Bueno, y la composición es, nuevamente, es decir, lo que vemos acá en esta en el inicio de la vanguardia, vemos la ruptura con los temas y con las escalas asignadas a este tipo de temas. O sea, ya no se respetaba, que era muy fuerte a principios de siglo, pero la composición la podemos todavía analizar con con Pasaurio. Ahí está Baudelaire, estaba Baudelaire. También, digamos, esto que decíamos de él, digamos, ya para esta época los artistas son bohemios, digamos. Ya No había pretenden, empezado la bohemia, sí. no pretenden ser admitidos por una aristocracia, tener un mecenas. Por ejemplo, Delacroix todavía iba a estos salones aristocráticos donde una mujer a lo mejor invitaba artistas, escritores, músicos, y después se les compraba obra o se los auspiciaba, digamos. Acá ellos ya son como desclasados como las clases bajas, por eso también la identificación con las clases bajas, y quieren libertad, aspiran a esa vida bohemia libre y autónoma, digamos. Lo que se va forjando es la autonomía del campo artístico. Lo que tiene un costo, porque, bueno, tienen que pelear con la academia que tenía el jurado, el presidente, digamos, de selección. Seguía siendo un aristócrata, por más que participaran algunos teóricos o críticos, tenía mucho peso todavía la aristocracia en la decisión de qué artista iban
a señalar. ¿Esto qué implicaba? Implicaba ventas, es decir, pero bueno, esta bohemia de París incluía también a los artistas que no iban en la dirección que marcaba la academia o el salón, sino que buscaban sus propios motivos y y mostraban lo que habitualmente no era tema del arte. Por ejemplo, esta pintura, que para nosotros sería una escena, bueno, una escena pintoresca, también molestó mucho. En general, la obra de Courbet fue polémica, siempre desataba así una cantidad de un revuelto de opiniones, porque esta indumentaria era de prostitutas, o sea, de esta forma, que se vieran los tobillos, por ejemplo, señalaba que eran prostitutas, que estuvieran haciendo una siesta abajo de un árbol a orillas del Sena, y el pintar prostitutas como diciéndole jóvenes damas a orillas del río Sena, es decir, molestaba a la clase dominante. Viajó, estuvo en Alemania y también hizo escenas de este tipo. Fue muy amigo de Proudhon y le hizo este retrato a Proudhon con sus hijos. Caro, ¿querés contarles quién era Proudhon? Proudhon es un intelectual del anarquismo, y que el anarquismo va a tomar más vigencia en la segunda etapa del siglo XIX. El anarquismo va a tener otra salida revolucionaria, digamos, distinta a la del comunismo. Si bien en ese momento comunistas y anarquistas marchaban juntos, tenían, digamos, el desenlace sería distinto, digamos. Uno no tenía un estado, digamos, que con un partido de vanguardia, sino que lo que va a ser la ideología de Proudhon o de Bakunin van a ser, digamos, con la desaparición del Estado. Creo que Fede también podría decir algo de eso. Sí, en realidad Joseph Pierre Proudhon, digamos, situamos que Karl Marx va a hacer el manifiesto de Das Kapital en Alemania. Joseph Pierre Proudhon fue el primer escritor anarquista, dado que el Estado, él se declara a sí mismo anarquista tomando una vieja palabra griega. Entonces, ambos, o sea, en este momento de la historia, se engloban todos dentro del socialismo, socialdemócrata, comunista y anarquista, y los tres quieren llegar al comunismo, nada más que son tres maneras distintas de conseguir esa visión a futuro, donde, bueno, De una sociedad más justa. de una sociedad más justa por fuera de lo que es el capitalismo. Entonces, bueno, Joseph Proudhon fue un pensador diverso a Marx en ese sentido, que piensa que la conquista del poder por parte del proletariado no se basa en la toma del Estado. Creo que se entendió. Sí, Y que no haya estado. en la tercera, él nombró a los anarquistas, los comunistas y los socialistas utópicos son, por ejemplo, Rosa Bonnier, que tenía los padres, era estos de los que seguían a San Simón. Eso sería Son simonianos. La tercera vía. Sí. Y hay una cosa más que yo quería decir, Marisa, que se me pasó, que es que, con esto que vos explicabas de la Edad Media y de cómo iba cambiando eso, que no se dijo que Marx lo que va a aportar es la investigación de lo que es la plusvalía o el plusvalor del trabajador. Que eso es lo que se evidencia y el evidenciar. Eso es lo que trae tanto conflicto. Porque dejar en claro que hay, digamos, un dueño de una fábrica que se está apropiando de un plusvalor que hace el trabajador, poner en evidencia eso, eso es lo que va a generar, como va a ser como la médula de los conflictos, porque al poder darle entidad, porque cuando se descubre, digamos, que ese valor agregado no le pertenece a, digamos, No le presenta al empresario, sino al capitalista, sino lo agrega el trabajador y no recibe nada por ello. Recibe siempre. el plusvalor era como que ahora
Está bien para ver el ambiente epocal y las ideas de la época. Y en este retrato, Courbet digamos, toma todas las formas o los recursos del retrato, que es una forma simbólica. Su ropa no es una ropa, digamos, es decir, cuidada, su indumentaria, rodeados de sus propios textos, en una vida familiar, cuidando a sus hijos, en una actitud, digamos, antimachista, ya que veníamos hablando del machismo, antimachista. O sea, lo representa con indicios, con símbolos que marcan su personalidad, ¿no? Las ideas y los valores que él representaba. Y bueno, esta ya es una obra tardía, del 61. Puse el origen del mundo, creo que sí. Pero bueno, estos escorzos son las medias blancas, es lo que menos interesa, digamos. Es el tipo de escorzo y cómo muestra este desnudo. Sabemos que desnudos hemos visto mucho, pero esta no es una diosa, es una mujer. Y acá está una de las obras más molestas, porque hasta ahora todos los desnudos los hemos visto de mujeres que nacieron depiladas, eran diosas, no eran mujeres. Esta cantidad de vello púbico en el primer plano toma el lugar y acá vemos el realismo de una forma que no se había visto nunca en un desnudo, así una cosa muy Estaba pensando sí. que tal vez Facebook te censura, ¿eh? Vos sabés que el otro día cuando subí una de las películas de Warhol, Sleep, que en realidad se ve la cola, o sea, se ve de un negro durmiendo, que se va moviendo, eso se ve una cola, y me lo censuró, tuve que hacer la reclamación enseguida, porque viste, YouTube. Y después, Blowjob, no me lo, como es una cara lo que se ve, como también lo que te censuran tiene que ver con un algoritmo, no es, ya que se ve así un culo en viste, era esta, para YouTube no va. Bueno, yo les quiero contar que a un amigo la subió y se la censuraron. Por eso, claro, para eso, sí, sí. Si escuchan que es una obra de arte, puede ser. Sí, yo reclamé así, que es una película experimental del artista norteamericano Andy Warhol, y así enseguida me autorizaron. Pero si no me la bloqueaban, contenido inadecuado. Contenido inadecuado. Bueno, en 1866. De nuestra época. Claro. Que es la cuna de toda la pornografía del mundo, pero digamos, creamos un entorno saludable y te censuramos. Sí, sí. Aparte yo pongo que no es contenido para niños, que yo todo eso lo pongo. Pero bueno, me llamó la atención, nunca me había pasado. Siempre cuando estamos en el aula y esta placa queda un rato en una pared grande, empieza a generar una molestia. Porque es demasiado acercamiento a la sexualidad de una forma realista. Es más, ni siquiera hay sexualidad, es un cuerpo femenino demasiado real. Y después, bueno, tiene un montón de desnudos en los cuales no están los cuerpos idealizados. El cuerpo puede tener celulitis, o sea, puede no ser un cuerpo perfecto. También es, bueno, para terminar, vamos, la relación que tiene con la fotografía. Ya también Delacroix trabajaba desde fotografías, lo que les facilitaba a los artistas no tener que tener a una modelo muchas horas paradas, sino trabajar ya desde la bidimensión, desde una fotografía. Bueno, y son las versiones pictóricas que están bueno, el libro estaba en blanco y negro, que hace de estos desnudos que llamaban academias, los fotógrafos. Por ejemplo, este es de Delacroix, la odalisca, y la fotografía
que es de Eugene Dorier. También en esta época, en la década del 50, que la fotografía ya había logrado vencer el problema de la fijación en el papel de la imagen, los cuadros, Desiré Millet no tiene nada que ver con el Millet pintor. Ingres hacía fotografiar su obra y vendía las fotos también. La pintura es una sola, de las fotos podía hacer copias, es un daguerrotipo. Y también Rossetti trabajó desde fotografías para, bueno, esta facilitación de la tarea del pintor. Acá vemos, esta es del 70 y la albúmina es del 65. Si bien la fotografía todavía no se consideraba arte, van saldando sus diferencias. Hubo mucha disputa, digamos, entre los ambientes artísticos y la fotografía, porque lo consideraban que no era como la pluma del escritor, si no había un hecho artístico mediando. Y ya, bueno, esta caricatura habla o cuenta de Nadar, la pintura y la fotografía, cómo van saldando en este momento, siendo una herramienta de los artistas, y después va a ocupar su lugar. Bueno, esta es una de las últimas que voy a mostrar, que como vemos la mujer tiene pelos en la axila. O sea, Courbet hacía que sus paisajes, sus desnudos, fueran mujeres reales. Eso no fue bien visto. Tengo 3 obritas de Meissonier que fue llamado a las barricadas en 1848 como antecedente. También él trabajó y tomó bocetos de esta pila de cadáveres atrás de las barricadas, del que tomaba apuntes de este horror de lo que es una guerra civil, porque es en realidad lo que fue una guerra urbana. A él lo convocan, y él estaba como soldado, o sea, estaba tomando apuntes. Lo que tiene Meissonier es que trabaja en muy pequeño formato y tiene tantos detalles, es un miniaturista, o sea, el detalle muy preciso, con mucho cuidado, aún en un muy pequeño formato, por lo que sus pinturas pasaban sin molestar. Es distinto si tiene 6 metros de base. Es otro de los artistas realistas que, inclusive, este es el contexto de la Comuna de París, el 71, el sitio de París que derivó en la Comuna. Bueno, de estas insurrecciones, que son urbanas, que son peleas dentro de la ciudad, da cuenta cómo queda la ciudad, que es reconstruida permanentemente. Bueno, esto era lo último que yo tenía para mostrarles, y voy a parar